Buenas tardes, mi nombre es Gustavo Eduardo Núñez Vergara, estudiante de la Corporación Unificada Nacional CUN de la carrera Administración de Empresas. Aquí en este video pues es el proyecto de aula de tercera entrega de la materia Fundamentos de Economía con el docente Gilberto Molina. En este vamos a tratar los temas principales que tratamos durante el semestre. Vamos a iniciar con la definición de economía. La economía pues es una ciencia social que estudia la manera en que las personas utilizan sus bienes y recursos limitados para satisfacer sus necesidades ilimitadas. La producción pues es la actividad que realizan las empresas en la cual utilizan la materia prima y crean estos bienes y servicios para satisfacer las necesidades de la comunidad. El problema económico pues es la decisión que toman las personas de cuáles necesidades suplir de acuerdo pues a este tema de la escasez de recursos. Podemos ejemplificar acá como cuando vamos a un supermercado con una cantidad limitada de dinero y pues queremos comprar muchas cosas. Entonces debemos priorizar qué es lo que más necesitamos. Si es para un consumo mensual, pues comenzaremos a comprar pues alimentos, productos de aseo básicos, y si nos queda dinero pues podemos llegar a comprar ya chocolates, galletas, perfumes y otras cosas. Los factores de producción pues son 4, son la tierra, que son los recursos naturales que utilizan para la producción, el trabajo, que es el tiempo que utilizan los trabajadores para producir, el capital, son los bienes durables, y la tecnología, que es los conocimientos y las técnicas que se utilizan en ese proceso de producción. Para el estudio de la economía, pues se dividen en 2 ramas, que son la microeconomía y la macroeconomía. La microeconomía estudia las decisiones personales de las familias e individuales. Y pues se basa en cuáles son las preferencias, cuáles son las utilidades personales que le ofrece el consumir cierto tipo de bien en cierta cantidad. Por ejemplo, un problema microeconómico podríamos ver si una persona quiere comerse una hamburguesa, pues para él le produciría una gran utilidad, pero si se come 2, tal vez no tanto, y a la tercera, cuarta, pues ya no le va a producir ningún beneficio, ninguna satisfacción, sino esa satisfacción puede ser ya negativa. La macroeconomía pues es la ciencia que estudia la economía de manera global, es la economía de los países, toca muchos temas. Los problemas macroeconómicos son los problemas que vemos en la economía nacional o en la economía mundial, de crecimiento económico, de inflación, del superávit en el comercio exterior y todo esto. Y tenemos algunas de las variables macroeconómicas que vamos a ver acá. Tenemos el PIB y el PNB. El PIB es el Producto Interno Bruto, que es la producción de todas las personas residentes en el país, mientras que el PNB es la producción de los nacionales en el país. La diferencia la podríamos ver, por ejemplo, si vemos empresas como Mario Hernández o como Juan Valdés, pues que ellos tienen producción en otros países, tienen ventas en otros países. Entonces, esas ventas que realizan ellos en otros países irían en el PNB, puesto que son empresas nacionales en otros países, pero no irían en el PIB. Los tipos de cambio, pues es la equivalencia de la moneda de un país en relación a la de otro, y pues nos sirve para realizar transacciones de divisas. La deuda externa es otro de las variables macroeconómicas, pues es la sumatoria de la deuda que tiene el país con algunas entidades externas, como por ejemplo el Banco Interamericano de Desarrollo o el Banco Mundial. Entonces, para poder acceder a ese tipo de créditos, el gobierno debe cumplir algunas metas que ellos le van colocando. Por ejemplo, tener un crecimiento económico sostenible, disminuir el desempleo, disminuir la pobreza, los niveles de pobreza. Entonces, pues estos son muy importantes para acceder a ese tipo de créditos. Y llegamos a otra variable macroeconómica muy importante, que es la inflación, que es el aumento
general en los niveles de precios en los mercados. Esta inflación se puede dar por varios motivos. Se puede dar simplemente por demanda, es decir, que aumenta la demanda de un producto y por lo tanto aumenta su precio. Es un ejemplo de esto, pues vemos ahorita en época de pandemia lo que sucedió con el alcohol, con el gel, con los guantes, con todas estas medidas de bioseguridad que antes eran muy económicas y llegaron a ponerse hasta 20.000 pesos el litro de alcohol. Entonces, debido al aumento de la demanda, aumentó el nivel de precios. Pues por aumento de costos en las materias primas, si aumenta la materia prima, entonces, pues, ¿qué hace el vendedor? Aumenta el precio de su producto. Una inflación autoconstruida, lo que sucede es que cuando se crea una amenaza de inflación, se crea inflación. Un ejemplo de esto, vemos a final de año algunos productos como la cerveza y los cigarrillos generalmente suben en enero. Entonces, ¿qué pasa? Pues que desde diciembre la gente va guardando esos productos y al crear mayor demanda, porque no hay tanta oferta, pues aumentan los precios. Y la otra inflación es una inflación pues, que se genera generalmente todos los años, y es que vemos que los gremios tratan de pedirle al gobierno central un aumento en los salarios. Entonces, ¿qué hacen las empresas? Aumentan los salarios, por ejemplo, un 5%, y ellos aumentan sus precios un 5%. Es decir, aumentó la tasa, el salario nominal, pero el salario real quedó exactamente igual. Bueno, vamos a ver los sistemas económicos que han existido durante el desarrollo de la humanidad. Esto es como un recuento histórico de lo que pasó un poquito en la economía. Se tienen en cuenta tres factores que son la producción, la distribución y la propiedad privada sobre los medios de producción. Entonces vamos a iniciar con la comunidad primitiva. En la comunidad primitiva pues no había propiedad privada sobre los medios de producción, eran medios sociales, las herramientas eran rudimentarias y había división del trabajo, pero sobre todo por géneros y por edades. Luego vino el esclavismo, que es la explotación del hombre por el hombre. En esta sí ahí ya nacen las clases sociales y ya se crea una propiedad privada sobre los medios de producción. Es decir, hasta el trabajo, que es el trabajo del hombre, era de manera privada. Había personas que eran dueños de otras personas. Luego nace el feudalismo. En este pues, las personas, los esclavos se liberan, ya son libres. Nace la renta como una forma de pago del siervo, que es el que labora la tierra, al señor feudal, que es el dueño de la tierra. La riqueza se acumulaba en tierra, el que más tierra tenía era el más rico. En el feudalismo, pues ya el intercambio se realiza a manera de trueque, y pues de ahí saltamos al capitalismo. El capitalismo pues comienza con la monetización de la economía, se crea más marcada la propiedad privada sobre los medios de producción, y pues nace el plusvalor o la plusvalía. ¿Qué es esa plusvalía? Pues es la diferencia entre el valor de costo de un producto y el valor de venta. Entonces, esta diferencia en el valor se llama plusvalía. Y con esta plusvalía se comienzan a acumular grandes cantidades de capital en pocas manos. Y de ahí llegamos al socialismo. En el socialismo, pues no hay propiedad privada sobre los medios de producción porque son del Estado, y el Estado los distribuye en la sociedad de acuerdo a las necesidades de cada persona y al nivel de trabajo que ha realizado mensualmente. Actualmente pues tenemos estos dos sistemas nada más, el capitalismo y el socialismo. El capitalismo pues es criticado por las grandes masas de capital y de poder que se acumula en muy pocos, y el socialismo pues a la ineficiencia del Estado como un buen empresario y a que las personas tienen poca motivación para realizar bien su trabajo, puesto que van a ganar lo mismo, produzcan poco o produzcan mucho. Bueno, aquí llegamos a los modelos económicos. Los modelos económicos pues son una abstracción de la realidad en la cual se tienen en cuenta varios factores y se limitan muchas variables. Por ejemplo, se tienen en cuenta nada más que existen dos empresas, que las empresas tienen libre movilidad de
de producir un producto u otro producto, entre otros. ¿Para qué nos sirven? Pues para crear relaciones entre estos productos y poder predecir qué pasaría, por ejemplo, si aumentamos el precio de un producto, cómo incidiría en la venta del otro producto, o si disminuimos el precio, pues cómo aumentamos las ventas. Estos son unos modelos. Llegamos a la frontera de posibilidades de producción, que es un ejemplo de los modelos económicos. En esta frontera de posibilidades de producción, pues se tienen en cuenta pues, que nada más hay dos productos, que hay libre movilidad, hay libre información, se encuentra en un mercado de competencia perfecta, y pues la idea es averiguar cuánto podemos producir de un bien teniendo constante la producción del otro bien. Aquí llegamos a los modelos de mercado. En esto se tienen en cuenta, cuando hablamos de mercado, hablamos de cuál es la relación entre compradores y vendedores. Entonces se tienen en cuenta qué pasa cuando hay muchos compradores, cuando hay pocos compradores, todo esto. Y pues van recibiendo diferentes nombres. Lo más importantes pues son los monopolios. Los monopolios es cuando hay un solo vendedor o un solo comprador, en el caso de pocos vendedores. Los monopolios pues tienen barreras muy marcadas de entrada para otras empresas, para ellos conservar su monopolio, pero deben restringirse con acción del Estado para evitar que ellos manejen el precio de manera libre. Un ejemplo claro de monopolio son los servicios públicos, que el Estado pues los cedió a empresas privadas y pues ellos cobran en muchos casos tarifas muy altas debido a que son el único vendedor que puede ofrecer ese producto. También pues existen los monosonios, que es cuando hay muchos vendedores y un solo comprador. El oligopsonio, cuando hay muchos vendedores y algunos compradores. Y pues digamos que cuando hay algunos vendedores y algunos compradores, se presenta el caso que la decisión de un vendedor puede afectar la de los demás. Es decir, si alguien disminuye su precio de venta, los otros se verán prácticamente obligados a disminuir igual su precio para no quedarse por fuera del mercado. Y pues el caso de muchos compradores, muchos vendedores, es el caso de competencia perfecta, que lo tenemos acá. Es utilizado en la mayoría de modelos microeconómicos. Tiene algunas características como que la principal, que hay número ilimitado de compradores y vendedores, que hay libre movilidad y libre información, es decir, yo conozco cómo produce el otro, y mis herramientas, por ejemplo, en el caso que hayan dos productos, que sean por ejemplo la papa y los zapatos, pues las herramientas que yo utilizo para crear los zapatos, puedo utilizarlas las mismas para crear las papas. Entonces, son supuestos que se generan ahí para poder simplificar y realizar este tipo de modelos económicos. Finalizando, vamos a hablar de la economía social y solidaria. Esta es una economía para la gente, donde se trata de buscar el beneficio de las personas, no el beneficio de unos pocos, como se presenta en el capitalismo, sino el beneficio general, crear una economía social y sostenible. La idea final de esta economía social y solidaria es incluir dentro de la agenda de los países, pues que se tenga en cuenta esta economía social y solidaria para el beneficio de la sociedad. Pues con eso terminamos. Muchas gracias.